volvemos aquí a la mesa de trabajo de Pasaron Cosas y vamos a conversar en los próximos minutos con Nilo Patiño, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Conversamos habitualmente con Nilo, con quien además nos encontramos en cada una de las actos y movilizaciones que ha hecho familiares en los últimos años, que por suerte son muy acompañados por los uruguayos. Y vamos a conversar en los próximos minutos un poco sobre la coyuntura política y lo que refiere a la búsqueda de la verdad y la justicia y la lucha que lleva adelante el pueblo uruguayo con respecto a esta temática. Pero vamos a partir, a iniciar esta conversación a partir de una información que publicó la semana pasada Búsqueda, que daba cuenta de un encuentro entre el ex jefe del Ejército, senador de la República y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, con el expresidente José Mujica, donde se abordaron una serie de temáticas, pero que allí había algunas expresas muy explícitas, que refieren a preocupaciones de Guido Manini Ríos y un grupo de presos de allí de Domingo Arena, que hace ya tiempo Manini Ríos sostiene que hay que liberar atendiendo cuestiones de edad y en fin. Vamos a conversar con Nilo de todos estos temas y le agradecemos mucho que haya podido venir esta mañana aquí a Pasaron Cosas. Bueno, un gusto para mí estar de vuelta aquí. ¿Anda bien? ¿Anda bien? Bien. Bueno, ¿cómo tomó esta noticia que publicó Búsqueda la semana pasada? Bueno, es un collar de una perla que es una perla de ese collar que Mujica nos tira cada tanto. Es una idea que él ha tenido y que ha sostenido, lo ha dicho él durante todo este periodo, y que es bastante chocante, ¿no? Porque digo, es la cantinela esta de que los pobres viejitos de la cárcel de Domingo Arena. Y yo digo, más que el tema de las personas es un tema de mensaje, ¿verdad? De mensaje hacia la sociedad. No hay que verlo como actos individuales, digamos, la valoración de un detenido en Domingo Arena, sino como un símbolo, ¿verdad? Son personas que tienen todas que ver con delitos de lesa humanidad, y particularmente muchos de ellos, yo diría porcentaje altísimo, son oficiales de inteligencia que participaron directamente en lo que fue la represión, la tortura, las muertes y las desapariciones durante el periodo dictatorial, ¿verdad? Entonces, mandar ese mensaje hacia la sociedad es como decir, bueno, se puede hacer todas esas cosas y finalmente salir impune. Entonces es como, yo digo que para mí es muy chocante, y yo creo que la sociedad entera rechaza este mismo mensaje. Por algo él repite eso, pero digamos nunca tuvo andamiento, e incluso durante esta administración no pudo salir la ley que proponía Manini, ¿no? Y él vuelve sobre Manini, es claro, el propósito para mí, sin duda, hay toda una serie de cosas que plantea Manini, que es un defensor de la dictadura, sin duda ninguna. Por más cartel democrático y por más cartel nacionalista que apareció al principio como un nacionalista raro, en realidad la trayectoria durante este periodo, que ha sido pública, mucho más pública que en el periodo pasado, demuestran toda la concesión que tienen. La última perla, aparte de esto que es una reiteración, es lo de la educación. Es exactamente lo mismo que decían los milicos durante la dictadura. El adoctrinamiento del marxismo. Y si vamos agregando hacia atrás, digamos, hay otras cosas también. Entonces digo, es una concepción de la sociedad, de cómo tiene que ser la sociedad, porque hablan de sociedad democrática, pero a la vez hablan de esa cosa. Hablan de los enemigos, aunque no lo expresan directamente
de esta forma hoy día porque están en el Parlamento y se cuidan un poco, pero ellos, es muy claro el asunto de los enemigos. O sea, siempre tienen un enemigo. Y eso es también una práctica que hizo la dictadura, es el enemigo interno, es toda una teoría que tiene relación con la seguridad nacional. Entonces, lo lamentable es que Mujica no diga solamente estas cosas, sino otras que me parece que perjudican a todo el mundo. Yo digo que lo bueno que sería que hiciera lo que dice él, que se retire, digamos, de una vez por todas, que no esté como un francotirador desde afuera de la política, pero a la vez desde adentro. Entonces no sabes nunca si está adentro, está afuera, qué papel juega. Y yo digo, bueno, ya cumplió su papel, ya está. Me parece que tiene que hacer exactamente lo que dice, dejarle lugar a otras generaciones, a otros jóvenes, y no estar siempre operando y largando cosas en forma individual, porque yo creo que hay cosas que no se las lleva ni el MPP. Entonces, me parece a mí que esto es un horrible mensaje que se intentó hacer durante un periodo incluso de gobierno del Frente Amplio, de buscar una solución, cuando eso es una cosa que no tiene solución. O sea, la lucha contra la impunidad también es parte de eso. No se trata de los viejitos, sino se trata de dar un mensaje a la sociedad como para decir, bueno, esto no debe volver a pasar. Y cuando intenten pasar mínimas cosas de estas, la sociedad tiene una respuesta. Yo creo que el mensaje debería ser ese. Yo creo que hay una buena parte de la sociedad que eso lo entiende, por eso no ha caminado todas esas propuestas, ¿no? Nilo, justamente a ese punto quería ir. Vos te referías recién a lo conceptual, a por qué oponerse, digamos, a una libertad o una prisión, digamos, domiciliaria a algunas de estas personas que fueron protagonistas de violaciones de los derechos humanos, de delitos de lesa humanidad. Pero ¿qué respaldo crees que tienen en la sociedad este tipo de planteos? Tal vez, digo tal vez porque no lo tengo claro, pero esa baja votación que tuvo Cabildo Abierto en esta oportunidad, ¿puede ser también una señal, una interpretación de que esa prédica que tuvo Cabildo Abierto con varios temas y fundamentalmente en materia de derechos humanos, la gente que pudo haberse confundido en una primera etapa con estas cosas que vos decías que bueno, mostraban una cierta defensa de la soberanía, de la identidad nacional, ¿pudo pasar factura eso en el desarrollo electoral de Cabildo? Yo creo que sin duda, porque digamos no tenían una trayectoria política pública, entonces de tal forma que la gente no podía evaluar qué es lo que pensaban realmente. Y esto es un poco una enseñanza también de la dictadura. La dictadura, cuando se instauró acá, iba contra la corrupción, por la industria nacional, anunció medidas nacionalistas, digamos, incluso hasta de la propiedad de la tierra, hablaba hasta de buscar la forma digamos, no directamente de hacer una reforma agraria, pero muy parecido a lo que planteaba, de darle tierra a los trabajadores del campo. Todas esas cosas las planteó la cosa, y hubo, de acuerdo a la situación que teníamos, hubo cantidad de gente que adhirió a eso o le simpatizaba por la situación política y económica que teníamos. Pero al poquito tiempo, aún cuando es un país que es antimilitarista por excelencia, porque eso es parte del legado de Valle y del sistema vallista de gobierno acá, de las propuestas de Valle, es muy, muy cívico, digamos, muy republicano el pueblo uruguayo. Enseguida rechazó, digamos,
Y esto es parecido, me parece que hicieron una práctica de anunciar un montón de cosas que yo creo que sabían de antemano que no iban a cumplir, como el asunto de las viviendas, Los 50.000. que estuvo a cargo directamente de ellos, y que es imposible cumplir si no se tiene determinados parámetros y se rompe determinadas cosas. O sea, no se puede hacer esas cosas sin tener un compromiso de otro tipo con medidas económicas y con libertades democráticas. O sea, es un sistema, no hay una idea de las que proponían ellos que se pueda aplicar en forma aislada, ¿no? O sea, acá pienso yo que tiene mucho que ver el sistema democrático y tiene mucho que ver qué fuerzas dentro de ese sistema tienen más fuerza para imponer determinadas cosas. O sea, vivimos ahora un periodo de gobierno determinado y se impusieron determinadas cosas. Eso es lo que... Y ellos han adherido en parte, y en parte son mucho más radicales. Si tuvieran ellos la fuerza como para impulsar esas medidas, yo creo que les hubiesen impulsado. No solo las medidas que son aparentemente buenas, ¿no? Sino aquellas, es todo un sistema. Entonces, la enseñanza es parte de eso. Lo declaran ahora, pero si tuvieran que intervenir, o sea, Domenech fue uno de los interventores durante la dictadura de la enseñanza, era el que sumareaba. Entonces la práctica de ellos no corrobora, digamos, que sean gente sinceramente democrática, digamos. Nilo, ¿cómo se podría o qué balance se puede hacer de estos 5 años de gobierno con respecto a la búsqueda de la verdad y a las políticas del gobierno que de alguna manera pueden haber colaborado o no para impulsar esta búsqueda? Acá hay dos puntos que son importantes analizarlos bien. En la apariencia hay cosas que se ha avanzado, en la apariencia, y no tanto en la apariencia. La apariencia es ¿por qué sucede eso? O sea, la idea nuestra y la valoración, general, es que eso es porque parte de la sociedad ha tomado la causa de los desaparecidos, si no, no estaría ni siquiera en agenda. Esa es la verdad. Entonces, el por qué este gobierno allanó algunas cosas que son que no son menores, pero que tampoco son la esencia de la búsqueda, porque la esencia de la búsqueda es la información. Y eso nunca lo dio en forma directa, y cuando se le pidió, tampoco lo dio. Entonces, ¿qué dio? Abrió un poco más los archivos, es cierto, pero, a ver, en la búsqueda no hay que llenar de papeles, porque archivos podemos tener miles y miles de folios, pero sin consistencia, sin información certera, digamos. Y lo que siempre hemos propuesto es que la información tiene que ser, que está esa información de dónde están los restos y de los procedimientos. Y tenemos pruebas de eso, además, de que existe esa información. Entonces, en el tema desaparecido, digamos, estrictamente, podemos decir que hay algunas cosas que se lograron, que esas cosas que se lograron, este gobierno hubo un compromiso inicial, cuando nosotros nos entrevistamos con Lacalle antes de las elecciones pasadas, Sí. no de estas, sino de las anteriores, y él hizo el compromiso de sostener la búsqueda, se sostuvo realmente la búsqueda, se financió la búsqueda sin problema, aprobaron después en el Parlamento el presupuesto de la institución para la búsqueda, eso se hizo sin problema, e incluso diría yo que más firmemente que en el gobierno anterior del Frente Amplio. Eso es así, no hay por qué negarlo. Lo que sí nosotros no adjudicamos es la razón de por qué se hace eso. Y la razón principal de por qué existe la causa de los desaparecidos es que
muy buena parte de la sociedad ha tomado eso como una cuestión ética y moral y está en la agenda de, capaz que no política, porque incluso en las elecciones ahora, por ejemplo, nadie habló de eso. Nadie habló de la agenda de derecho. Pero eso está latente. En algún momento alguien va a tener que hablar. ¿Por qué? Porque es un tema que está en la sociedad. Que hay una parte de la sociedad que le interesa eso. Que hay una parte de la sociedad que ha apoyado esa causa. No como una causa partidaria, digamos, sino como una causa, ya digo, ética y de moral, digamos, que eso le hace un bien enorme a la sociedad. Nilo, te quería consultar, vos ahora estás diciendo que bueno, las motivaciones políticas para sostener la búsqueda de la verdad, digamos, es porque es una causa de la sociedad. ¿Vos pensás que en un nuevo gobierno se tendría, además de avanzar en la búsqueda de los restos de los desaparecidos, avanzar en algo que capaz que no se hizo tanto, que es bueno, se está avanzando en justicia, pero también de forma, como digamos, parecen caminos paralelos a los gobiernos que estén de paso, el avance en la justicia y estos retrocesos discursivos que a veces se tienen. Y para mí no se avanza tanto en memoria por parte del Estado, porque, por ejemplo, se podría haber aprobado la ley que penaba el no reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad y de la dictadura. Yo creo que hay una necesidad de avanzar en memoria por parte del Estado. ¿Usted tiene la expectativa que en un próximo gobierno del Frente Amplio se avance en esos temas? Mira, yo te voy a hablar personalmente en esto, porque todavía no. Pero, a ver, yo creo que el Frente Amplio tiene que haber aprendido. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, o sea, hubo los 3 periodos del Frente Amplio, por distintas razones y distintas... el Frente Amplio quiso solucionar eso, pero de mala forma. Y yo creo que debe haber aprendido. Y una de las pistas de eso es que la fórmula del Frente Amplio individualmente ha sido los intendentes de Montevideo y de Canelones. Y esas 2 intendencias han colaborado y ellos expresamente han colaborado en la causa de los desaparecidos en forma particular. Incluso en la búsqueda ha puesto, no solo materialmente, que hay 2 retroexcavadoras, una de la Intendencia de Canelones y otra de la Intendencia de Montevideo, sino que ha apoyado casi, diría, cada vez que se le pide cualquier cosa, ha estado colaborando. Eso es una buena señal. Y eso cifra que tendríamos que tener expectativas. Esas expectativas hay que moderarlas, porque el problema central acá es que la información lo tienen los militares. Y que el problema de los desaparecidos es un problema dentro de un enorme problema que son las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A nosotros nos interesa que eso se destrabe, sin ninguna duda, pero no va a ser una cosa muy fácil, ¿eh? O sea, no alcanza con dar una orden y que el comandante diga, porque en este periodo hemos tenido ese problema. Nosotros hemos ido al ministerio con determinadas exigencias demostrando que existe tal documento. Y cuando nos dicen, la respuesta viene, dicen no, pero a nosotros el comando del ejército nos dice tal cosa, que no existe, o que no lo tenemos, o que no sacó. ¿Y por qué tenés que creerle? Nosotros tenemos que creerle. Bueno, si esa es la postura, estamos fritos. Porque digo, máxime cuando las Fuerzas Armadas nos han mentido durante toda la vida. Entonces yo diría que hay cifradas expectativas, pero hay que ver cómo se resuelve ese problema. Porque ese problema se le va a trasladar al Ministerio de Defensa. Ahora, ¿qué mecanismo, Nilo, ahora pensando lo que estás diciendo tú, que además es la postura de familiares, digamos, de siempre, por ejemplo, pero ¿qué mecanismos hay para... Está bien, el Ministerio de Defensa me va a decir lo mismo que me dice siempre. Bueno, pero como yo no te creo,
te saco, digamos, como interlocutor en este tema, cómo avanzo y en búsqueda de esa verdad. Eso es lo que no sé si Bueno, me ocurre. ahí tenemos dos temas. Uno es que la posibilidad de pasarlo, de relevarlo en el mando existe. Siempre. O sea, por distintas razones, en el caso del último gobierno de Tabaré, intentó relevar del mando a varios generales. O sea que eso no nos tiene que asustar. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que ya no le tenemos que pedir, nos tienen que dar acceso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a ir a un archivo y no le vamos a pedir, dice, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren? No sé lo que tiene el archivo. ¿Cómo voy a pedir si no sé lo que tiene? Sí, a través de determinados documentos lo que queremos, pero no sé lo que tiene el archivo. Bueno, yo digo que eso se debe desclasificar y el archivo, lo mejor sería que pasara a materia civil. Claro. O sea, que pasara los archivos de inteligencia de la época de la dictadura, del periodo que estamos hablando, de 1968 a 1985, todo eso que es materia dictaminado por una ley, todo ese archivo tendría que pasar, de todos los organismos de inteligencia, tendría que pasar a un organismo... Ámbito civil. Claro, sacarlo del ámbito militar. Exactamente. Como eso no va a ser fácil, hay una cosa intermedia que se puede hacer también, que es meter un equipo a trabajar dentro de los archivos. Y eso ha sucedido en el Uruguay. Entonces digo, no solo es una salida, sino que además es una salida aprobada, porque eso hubo un equipo que entró a trabajar en la Armada con el grupo de trabajo de Verdad y Justicia, se le pidió acceso al Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa dio el lugar para que entrara ese equipo, que era un equipo civil, y con ese equipo logramos dos cosas. Primero, sacar un montón de documentos importantísimos, de valoración, algunas hasta históricas, pero logramos resolver el tema de 2 desaparecidos, o sea, la trayectoria de 2 desaparecidos que habían sido detenidos en el Uruguay y terminaron los restos apareciendo en Paraguay. La trayectoria pudimos determinar eso y aportaron elementos fundamentales para el procesamiento de Trócolo en Italia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eso es un camino que se puede hacer. Entonces, ya no dependemos de quién nos da, sino que nos tienen que dar acceso a determinadas cosas. Y a esta altura sabemos, porque en eso se ha avanzado mucho, en el conocimiento de documentación y de archivos y todo lo demás, pienso que hay una buena parte de los archivos que jamás la dan a conocer, por una cuestión de inteligencia, por una cuestión de reglamento, digamos, que es toda la parte de inteligencia. Y dentro de la parte de inteligencia, por ejemplo, tenemos muy pocas operaciones documentadas. ¿Por qué? Porque en la documentación de las operaciones aparecen los nombres propios de las personas, de los oficiales que participan, de los agentes y de los responsables, y del informe. Todo se firma en el ejército. No hay un documento que sea anónimo. O sea, no hay un informe anónimo de una operación. No, el responsable de la operación es el que firma el informe de la operación. La operación parte de una orden. Una orden es, hay que hacer tal cosa, y después que se hace tal cosa, el oficial a cargo hace un informe al superior diciendo lo que se hizo, en qué se acertó, en qué no se acertó, todo exactamente. Entonces, eso es lo que no existe. Sin embargo, tenemos alguna operación donde están todos los nombres. Todos los nombres. Y eso también sucedió en la Armada. El equipo de la Armada logró sacar una operación en el año 81 donde están todos los nombres de la Armada, desde el comandante de la Armada hasta, para poner un ejemplo, hay 51 operativos ahí que se hacen. De los 51 operativos dice quién va a hacer cada operativo en las direcciones, que las van a hacerse en forma simultánea,
nombrando a los oficiales de cada equipo, ¿no? Sí, 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 y sí. nombrando a las personas. Y dice después que quiénes van a interrogar a los detenidos después que no los pueden interrogar cualquiera. Y a dónde los llevan. Todo eso está en la operación. Entonces eso es una demostración de cómo se hace una operación. Seguro. Y de que está Y que documentado. está. Sí, que se hizo además. Que se hizo. Y que tuvo 52 víctimas. Que no alcanzamos a ver porque hay una parte del archivo que no la tenemos. Ajá. Pero todo el operativo desde el punto de vista estructural está. Nilo, nos quedan pocos minutos y quería preguntarte yo respecto a este libro Desaparecidos que publicaron en este año con el periodista Samuel Blixen. Un poco nos cuentes qué es el libro y además nos hables del premio que recibieron en Brasil. Bueno, el premio en realidad es un premio a la lucha por los desaparecidos, digamos. Nosotros lo tomamos medio así, más que tomarlo en forma particular, aparte de que sea un reconocimiento, digamos, que nos toca realmente de cerca, ¿no? El libro trata de ordenar justamente lo que ha sido la lucha de los desaparecidos y hacia dónde hay que enfocar la búsqueda. De eso se trata. O sea, hay una cronología que no alcanza a ser una cronología estrictamente, pero que es un relato desde el año 85, digamos, de la apertura democrática a la fecha de lo que ha pasado con los distintos gobiernos, las distintas reacciones frente a la impunidad, frente a esta lucha de los desaparecidos. No trata de ser un libro histórico, sino es más que nada resumiendo las cosas que nosotros consideramos principales, basado sobre todo en documentos. Hay cosas nuevas que encontramos investigando del pasado que no tenían mucha explicación en algunos casos o que no tenían la explicación certera, y hay otras cosas que hemos avanzado y sacado conclusiones sobre la base digamos, de la investigación y sobre todo básicamente es el resumen de lo que interpretamos y de la documentación que tuvimos a mano, que fue bastante. Bien, el libro se puede adquirir en librerías. Sí, en todos lados. Y en Brecha también. Y en Brecha también. Bueno, muchísimas gracias Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, por estos minutos aquí en Pasaron Cosas. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.